Bendecidos mis amados hermanos, este domingo 20 de noviembre del 2022. Dios, ya estamos saliendo de este año y sé bien que ha sido un año en el cual hemos tenido que estar firmes en la fe, creyendo lo que Dios ha dicho que tenemos, que somos y lo que podemos hacer. Hemos creído que Dios se está manifestando día tras día en nuestras vidas, que aunque no miremos las cosas manifestadas en este momento, sabemos de que Dios ya actuó, de que Dios a través de Cristo Jesús nos dio ya esa herencia y que todo ha sido suplido, sea espiritual, emocional, físico y económico, y en todas las áreas básicas de nuestra vida. Por eso, gracias por estar escuchando estos mensajes, gracias por estar recibiendo esta palabra, que la gracia y la paz de Dios esté manifestándose día tras día en sus vidas, en su familia, en sus empresas, en sus estudios, con sus amigos, con sus familiares. Sé bien que Dios tiene el poder glorioso manifestándose en nuestra vida. Bueno, estamos hablando los domingos acerca justificados por la fe. Y hemos tomado cierta línea en la cual estamos aprendiendo de lo que es también la justicia de Dios, que no es solamente el perdón de pecados, sino los beneficios que hay en ser justificados, los beneficios que hay en ser un hijo de Dios, los beneficios que hay en lo que es creer al Dios Todopoderoso. Creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y creer que ha terminado esa obra, tetelestai, hecho está. Desde esa posición, desde la posición de justicia, no es que vamos a ser justos por lo que estamos aprendiendo, no es que vamos a ser justos porque hemos dejado de hacer cosas o porque estamos haciendo cosas, sino que somos justos solamente por la gracia de Dios, gratuitamente, y la recibimos por la fe. Y la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Hoy, en la lección número 16, estaremos hablando justicia, una vida de fe. Justicia, una vida de fe, pero vamos a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 en la versión NBV, que es el verso o los versos que siempre leemos para la introducción a lo que es el repaso de lo que vimos el domingo pasado. Dice de esta manera la palabra de Dios: así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no nos merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Estuvimos viendo el domingo pasado que las bendiciones de Abraham, la primera bendición de Abraham fue ser justificado, tener la justicia de Dios solamente porque creyó. Dijimos que otra definición de justicia es la capacidad de Dios de estar en su presencia sin temor, sin culpa o inferioridad. Esta inferioridad es recuerdo cuando orábamos en el legalismo, en la tradición, estábamos orando y decíamos: Señor, que yo no soy digno de recibir esto. Eso es inferioridad. Pues nosotros tenemos, dice que la herencia de Dios la tenemos y somos coheredores con Cristo Jesús de esa herencia. Por tanto, nosotros tenemos la misma posición por gracia, por medio de Cristo, por su justicia, el mismo nivel de Cristo Jesús. Por eso no nos sentimos culpables de estar en su presencia, ni tenemos temor. Recuérdense que este temor es
miedo a ser castigado por algún error que hemos tenido. Ya no tenemos ese temor y esa condenación, esa culpa. Ya no la tenemos, pues podemos estar en la presencia de Dios con toda libertad, con todo gozo, con toda seguridad en el amado, porque sabemos muy bien que Cristo a través de su sangre nos ha limpiado y que lo que Dios mira es la obra de Jesucristo en nosotros. Somos descendientes de Abraham, dijimos, en Cristo Jesús. Dice que todo aquel que es de Cristo, lo vimos en Gálatas 3:29, todo aquel que es en Cristo o está en Cristo o es de Cristo, dice que es descendiente de Abraham. Vimos que la primera bendición fue la justicia de Dios porque le creyó a Dios. No tanto creyó a Dios o creyó en Dios, perdón, no tanto creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Las demás bendiciones decíamos que proviene de la justicia de Dios. Vimos que la justicia de Dios en Abraham produjo, sí, la justicia, el ser hechos hijos de Dios, el ser hechos, la justicia de Dios, según de Corintios 5:21, dice que aquel, el que hizo pecador por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Por tanto, nosotros somos la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios y la justicia que Dios le dio a Abraham la justicia produce salud y renovación física, que vimos juventud. Lo que hizo con Abraham, un hombre de 100 años, pudo engendrar. Dice que su cuerpo estaba casi muerto y pudo engendrar a un hijo llamado Isaac. Y vimos cómo Dios sanó también por esa justicia, porque creyeron solamente por fe. Dio un hijo en su vejez y veremos en una versión que dice, y su matriz estaba muerta. La tercera bendición que Abraham recibió de la justicia de Dios fue material. La justicia de Dios en Abraham produjo riquezas materiales. Dios bendijo a Abraham con riquezas. Hay personas que cuando leen esto dicen, no, es que es espiritualmente. No. A ver, dice Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado. No espiritualmente, en ganado. Sí, no solamente espiritualmente, en ganado, en plata y en oro. Debemos de quitar esa mentalidad de temor, de ser materialistas. Es necesario la prosperidad económica. Tanto está sucediendo hoy en día, tantos problemas hay hoy en día, tantos divorcios hay hoy en día, tantas cosas están sucediendo por falta de una economía, por falta de finanzas. Y cuando muchas veces hay personas que en gracia oye hablar de la prosperidad, que es parte, que la produce, que vamos a ver cuando es producida por la justicia de Dios, empiezan a atacar que es materialistas, que son plateros, que son tantas cosas, cuando es necesario. Es necesario que el pueblo de Dios entre en lo que es la bendición producida por la justicia, esa bendición de riquezas. Por eso dice que Abraham era no rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En Génesis 24:35 dice, y Jehová un siervo decía, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Oiga bien, si el amo, que era Abraham, estaba bendecido, ¿cómo iban a estar sus servidores, sus sirvientes? Iban a recibir de esa misma bendición. Si tú prosperas económicamente, si tienes la manifestación de la prosperidad económica, muchos
van a levantar empresas, van a darle trabajo a mucha gente, están bendiciendo a otras personas a través de trabajos en la cual se estará familias alimentando por lo que están trabajando lógicamente en esa empresa. Y vamos a poder extender, no solamente vamos a poder extender el reino de Dios, el evangelio del reino, sino también que vamos a empezar a ayudar a nuestro país y ayudar a salir muchas personas de la pobreza. Porque Lucas 4:18 dice que Jesucristo fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles serán las buenas nuevas a un pobre? Bueno, dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas. Fue grande, famoso. Esa palabra Dios se ha malinterpretado o se ha mal enseñado. Se le tiene miedo a lo que es fama. Muchos hermanos en Cristo Jesús van a tener fama. Jesús tenía una buena fama e incluso también hubo una mala fama que tuvo Jesús, que los fariseos empezaron a decir cosas, pero no voy a entrar ahí. Entraremos en otro estudio. Y le ha dado ovejas. Pero oiga el reconocimiento de este siervo que dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Qué clase de bendición que reconoció aquel hombre? Y no era por fe, porque la fe no la necesitamos cuando las cosas ya están. No era que el siervo estaba hablando por fe, estaba mirando y diciendo y testificando y dándole la honra y reconocimiento, que es honra, reconocimiento al Dios Todopoderoso, como Dios lo había bendecido a Abraham. Y todo porque creyó en fe. Eso lo veremos más adelante. Entendamos que las riquezas no dañan a las personas, sino que muchas veces saca lo que hay en su alma no renovada. El dinero no daña a nadie. He dicho más de una vez, el dinero no tiene carácter. No daña a nadie. Pero una persona que su alma, su mente no ha sido renovada, su entendimiento no ha sido renovada, su alma no ha sido transformada, lógicamente que el dinero lo va a usar para cosas que no van a traer beneficios para su vida. Porque Dios dice en su palabra, recuerden lo que vimos 1 Timoteo 6:17, en otros mensajes, que Dios le habla a los ricos de este siglo y les enseña que disfruten de esas riquezas, que disfruten con su familia, que disfruten con su iglesia, que disfruten con sus amigos, que disfruten con sus familiares. Recordemos que el corazón de un hijo de Dios no sale nada malo, porque no hay nada malo en él, ya que es uno en Cristo. Y muchas veces escucho a muchos predicadores decir que la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, si estoy en Cristo Jesús, la abundancia en mi corazón va a hablar solo cosas buenas. Pero dicen, pero los malos pensamientos, pero las cosas negativas salen del corazón. No puede salir del corazón de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo, porque ese corazón está justificado en la justicia de Dios. Pastor, entonces, ¿por qué dice ahí Mateo que el corazón sale malas noticias, salen malos pensamientos, sale adulterio? Porque no han nacido de nuevo. Está hablándose, esos pasajes, Cristo está hablando en el antiguo pacto. Por tanto, en ese antiguo pacto, claro, no habían nacido de nuevo, sus corazones no habían nacido de nuevo. Cuando hablo de corazones, hablo del espíritu. Cuando hablo del espíritu es lo que tú realmente eres. Recuérdese que el hombre es espíritu,
tiene un alma y vive en un cuerpo. Para estas cosas debemos de aprender a manejar, a tener claro lo que es espíritu, lo que es alma y lo que es cuerpo. Como es necesario tener claro lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. A ver, en estos días enviaron en la comunidad una tarjetita donde dice que el que guarda los mandamientos de Dios es el que le ama. Ahí está hablando en el antiguo pacto, no es para nosotros. Nosotros no tenemos que guardar los mandamientos. Ahora, la primera pregunta sería, ¿cuál mandamiento? ¿O cuáles mandamientos está hablando ahí? Y según el contexto, lo que está hablando Jesús, le está hablando a gente judía, a gente de la ley, y le está hablando de la ley. Y sabemos bien que nadie puede guardar los 10 mandamientos, y menos los 613 que fueron establecidos ahí. Por tanto, tenemos que aprender a manejar lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos que aprender a conocer qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo, para poder trazar bien la palabra de Dios, para poder discernir bien. Sí, son tarjetitas que son cosas muy bonitas, pero he dicho que hay que ponerle atención y hablar. Algo sucede con mi esposa, porque cuando ella va a mandar un verso, lo que primero que me pregunta es, ¿esto está a la luz del nuevo pacto? ¿Esto está a la luz del nuevo pacto? Sí, porque por la gracia de Dios he llegado a entender y discernir lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dividir esos pactos. Saber cómo funciona el antiguo pacto y cómo funciona el nuevo pacto. Por tanto, no porque esté una clase que tuvimos cuando enseñé cómo interpretar correctamente las escrituras, no todo el Nuevo Testamento está bajo el nuevo pacto. Como no todo el Antiguo Testamento está bajo el viejo pacto. Esto, lógicamente, vamos tomando experiencia, vamos tomando conocimiento, vamos desarrollando. Eso es como cuando escuchamos a una persona hablando y nosotros decimos, no, pero está hablando incorrectamente. Y la Biblia dice bien claro que nosotros en nuestra mente tenemos creencias de fe. Y esas creencias de fe las hablamos. Ahora, si hablamos directamente del corazón, que voy a hablar en enero con la ayuda del Señor, lo que es fe y razón, qué es la fe y qué es la razón. Y vamos a entender muchas cosas donde vamos a poner a trabajar, a entender, a funcionar la razón con la fe. Porque se ha atacado mucho la razón, lo natural, la razón natural que hablamos. Ok. El ser la justicia de Dios es haber nacido de nuevo, sin pecado. ¿Dónde? ¿En el alma? ¿En el cuerpo? No, en el espíritu. Según Ezequiel 36 nos dice que es el espíritu el que nace de nuevo. Según Juan capítulo 3, Jesús habla y le habla a Nicodemo que hay que nacer de nuevo en el espíritu. Por tanto, lo que estamos justificados, lo que somos, la posición que tenemos de justicia es en el espíritu, en nuestro espíritu. Nuestra alma está siendo renovada, nuestra alma está siendo transformada. Nosotros estamos aprendiendo los jueves cómo gobernar, dominar esa alma, los pensamientos, las emociones, las decisiones. Por tanto, vamos a controlar lo que es la carne. Pero lógicamente que hemos estado hablando también de las bendiciones, los beneficios que tenemos ahí en reinar en vida. El propósito de Dios en la manifestación de las riquezas es bendecir a las demás personas, lógicamente disfrutando de esas riquezas. Y siempre que me vas a oír hablando de finanzas del reino de Dios,
vas a ver que Dios tiene un propósito en dar finanzas, en prosperar, en enriquecer económicamente a las personas. Lo hizo con Abraham, lo hizo con el padre Abraham, para que se pueda ir entendiendo. Recuérdese que todas las bendiciones y promesas que le fue dadas a Adán en Cristo Jesús son nuestras también. Dice Génesis capítulo 2, verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, fama. Puede ser que no sea fama mundial, puede ser que no sea fama, que tengas fama en tu país, ni en tu barrio, pero en tu hogar, en tu familia, con tus amigos. Esa fama es el testimonio que ellos dan de ti. Ese siervo decía: Dios ha bendecido mucho a mi amo. ¿Sabes lo que es que un colaborador tuyo diga: Dios ha bendecido mucho al dueño de esta empresa, al dueño de este negocio, al dueño de esta corporación? Y no solamente es que ha bendecido, sino que dice: y serás bendición. Por eso decía ahora que bendecimos dándole trabajo a otras personas. Bendecimos a otros ayudándole a otras personas. Bendecimos, somos bendecidos para bendecir. No se te olvide nunca esto. Somos primeramente bendecidos para bendecir. Ese es el orden que Dios ha traído en nuestra vida, ese pacto. Dios nos ha bendecido para bendecir, no solamente económicamente, no solamente dando trabajo, les hablaba la vez pasada, sino dando una enseñanza. Oh, cuánto nos bendicen los hombres de Dios enseñándonos la palabra de Dios. Cuánto nos bendicen nuestras maestras y maestros en la primaria, en la escuela. Cuánto nos bendice los profesores en los colegios. Cuánto nos bendicen los profesores en las universidades. Cuánto nos bendicen los profesores en esos oficios que enseñan, de carpintería, de mecánica, de pintura, de todas estas cosas. Nos están bendiciendo, pero primero ellos tuvieron que ser bendecidos para poder bendecir. Primero ellos aprendieron para dar. Primero ellos recibieron para dar. Esa es la frase. Recibir. Primero recibieron ellos. Palabra clave. Primero recibieron ellos para dar. Dios bendijo a Abraham. Dios, por su justicia, bendijo a Abraham para que fuese bendición, y bendición a naciones, a familias enteras de todo el mundo. Por eso Pablo dijo algo tremendo en Gálatas 6, verso 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a los creyentes, a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Muchos hijos de Dios le tienen temor a las riquezas. Estoy hablando cómo la justicia de Dios produjo una bendición de riquezas a Abraham. Muchos hijos de Dios le tienen temor a las riquezas porque creen que los puede llevar a amar al dinero. ¿Oye usted? Este pasaje lo predican, no voy a predicar de esto. Lo que quiero es que ustedes entiendan, hijos de Dios, que estás en una posición de justicia, y por causa de esa justicia, Dios te ha bendecido con riquezas financieras.
Pastor, ¿y dónde están? Vamos a ir. No lo he alcanzado todo. Vamos caminando y aprendiendo. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Entonces hay gente que dice, es que la raíz de todos los males es el dinero. No, no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, ¿cuántas personas en este momento no han sido enriquecidos por la bendición de Dios, sino por otros medios que no? Vamos a dejarlo ahí. Por otros medios. Y que como no eran por fe, no era por bendición de Dios, han llegado a sufrir. Porque ahorita vamos a ver que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántas personas en este momento están sufriendo? ¿Cuántas en este momento, con todas sus riquezas, con todo lo que tenían, pero no las hicieron en Cristo Jesús? Las hicieron de otra manera e incorrecta. Sí, tenían sus lujos. Sí, tenían todas las cosas que querían, pero por un tiempo. Después fue tristeza. No quiero entrar ahí. El amor al dinero se puede ver cuando dejamos de ser generosos. Recuérdese que la generosidad está en nosotros, en nuestro espíritu, pero se manifiesta, según Jeremías, se manifiesta en el alma generosa. El alma generosa. Y entonces perdemos el propósito divino. Otra vez, el amor al dinero se puede ver cuando dejamos de ser generosos. Pues decía un pastor, la ley del embudo, para mí, y no me importa el resto. No ayudo nada. No soy una persona para el avance de nuestro país. No soy una persona para el avance de mi barrio, de mi ciudad. No, para mí. No me interesa el avance de la obra de Dios. No, para mí. Cuidado que en su espíritu no hay amor al dinero, pero en su alma se está equivocando en el propósito de Dios. Porque somos bendecidos. Sí, Eclesiastés dice, somos bendecidos por Dios y una parte es para mí y otra es para bendecir. ¿Qué idea más grande la de Dios de cómo nos bendice? En sobreabundancia, en abundancia para bendecir a otros, para que tengamos lo nuestro, para que disfrutemos de lo nuestro, para que no haya necesidad en nada en nuestra vida y así también poder dar no solamente al necesitado, sino también a la obra de Dios. Cuando pensamos que lo que tenemos, aquí vamos a entrar en algo delicado. Cuando pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, destreza, inteligencia, estamos cayendo en nuestra propia justicia y no en la justicia de Dios. Tengo gente próspera, pero voy a entrar en otra parte. Tengo gente profesional. Y he tenido el honor, el privilegio que Dios me ha dado de ayudarles en fe para que terminen su carrera, sus doctorados, sus licenciaturas. Y lo que más me llama la atención es cómo ellos dan gracias a Dios. Uno de ellos, un doctor, me contaba que él, creo que era el Salmo 37:4, lo puso en la tesis, dándole la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo, diciendo lo que sé, lo que tengo, proviene de Dios. No es simplemente mi esfuerzo, no es mi lucha, no es lo que yo, como dicen algunos, me he matado, me he sacrificado haciendo esto. No, reconocen. Y ahí es donde está la verdadera humildad de una persona.
reconocer que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. No cae en su propia justicia. Como siempre digo, más adelante estaremos estudiando el caso de Job, pero Job cayó en su propia justicia. El Señor se lo dice, Dios se lo dice. Pero a ver, Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Recuerden que estamos hablando del antiguo pacto. No está hablando con los nacidos de nuevo. Y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia, es decir, todo lo que estamos haciendo, creyendo que somos nosotros, es como trapo de inmundicia. Es como ese trapo para limpiar el piso. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso significa que el pretender o el creer, por eso Romanos capítulo 12, verso 3 dice que no tengamos más alto concepto que debemos de tener según la medida de fe que nos ha sido dada. Si no tengamos más alto concepto, sí, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia. Sabemos, la verdadera humildad es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Que las habilidades, la destreza, la sabiduría, la inteligencia, lo que tenemos es porque lo hemos recibido de la mano de Dios. No de nuestra justicia, no de nuestras obras. Esa es la propia justicia, nuestras obras. Entonces no hay manera de jactarse. No hay manera de sentirse orgulloso de que fui yo, fue mi fuerza, fue mi inteligencia. Me gusta oír científicos dándole la gloria y la honra a Dios, hablando de Dios. Gente, Dios mío, en un nivel alto, académico, intelectual, en la práctica, dándole la gloria a Dios. Ese es el verdadero. Humilde no es pobreza. Humildad no es sinónimo de pobreza. Eso es algo que se ha enseñado. Es que es muy humilde y se le está diciendo humilde a una persona que es pobre. No. Hay personas sin dinero muy orgullosas y hay personas con mucho dinero que son humildes. Como también hay muchas personas sin dinero que son humildes y hay muchas personas que con mucho dinero y son muy humildes. ¿Humildes de qué? Tienen la sencillez, la revelación, la sabiduría de sentarse a escuchar acerca de la palabra de Dios. No cree que lo sabe. Yo he visto personas que no conocen nada de Biblia y no quieren oír acerca de la palabra de Dios, no quieren aprender. Y discúlpenme que les hable de esta manera y en este momento de reconocimiento a estas personas preparadas, licenciados, médicos y todo lo demás. Ver la humildad de sentarse, de escuchar, de que se les enseñe, de que oremos por ellos, de que le impongamos manos, de que cuando tienen una necesidad o tienen una situación que no todavía tienen claro cómo resolverlo, que nos llaman a nosotros los pastores para que les aconsejemos, sea en su matrimonio, en su negocio, en su profesión. ¡Wow! Yo veo la humildad de ellos ahí. Cómo ellos reconocen a Dios. Cómo ellos reconocen la palabra de Dios. Eso es humildad. Eso es personas que han alcanzado o han manifestado la bendición de Dios, pero su alma está siendo controlada correctamente. Están siendo transformados. Porque todo hijo de Dios, óigase bien, todo hijo de Dios en su espíritu,
en su verdadero o real ser, es humilde. El asunto está en el alma. Cuando empezamos a recibir todos esos pensamientos incorrectos, no, yo ya no necesito esto, yo ya no necesito de un consejo de papá, ya estoy casado, ya no necesito un consejo de papá. Todos nosotros en algún momento necesitamos un consejo de papá, de mamá. Yo con mis 65 años, bueno, el otro mes cumplo 66 años, y muchas veces escucho a mi mamá hablando, wow, y tomo lo que ella me está enseñando y cojo como un consejo de parte de Dios. E incluso mi hermana, que es menor, a veces tiene un don de consejería tremendo, y a veces la escucho aconsejando, me dice, pastor, estuve aconsejando a una persona y le dije esto y esto y esto. ¿Qué opina? Y yo me quedo pensando, digo, wow, ese consejo lo cogí hasta para mí. O muchas veces va a ir a aconsejar a una persona y me dice, voy a ir a aconsejar a una persona, o esa persona quiere que ore por mí. Dígame, por favor, deme dirección, ¿cómo lo hago? Es humildad. Yo aprendo de otros. Todos tenemos que aprender de otros. A veces creemos que pedir un consejo creemos que somos débiles, y no. Lo que somos sabios. Necesitamos consejería. En la multitud de consejería está la sabiduría. Tenemos que aprender a oír a Dios. Yo oigo a Dios en los niños, a veces oigo a mi bisnieta o a las nietas, y son niños de 8 y el otro de 6 años, y dicen algo y yo me quedo. O a veces el de 3 o 4 años, creo, no recuerdo bien la edad, a veces me ve orando, o estoy en la oficina y llega a mi oficina y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le explico, estoy orando. ¿Qué es eso? Entonces le explico qué es orar. Tengo una conversación con Dios. ¿Y quién es Dios? No, los niños son tremendos. Entonces tengo que explicarle que ya ahí me quedo mi rato enseñándole a ellos. Bueno, una persona sabia, como David, reconoció que todo proviene de Dios. Eso es justicia, eso es reconocer la justicia. ¡Wow! Eso es reconocer la justicia. Dice, primer libro de Crónicas, 29, 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito, bendito seas tú. Está bendiciendo a Dios. Primero ya había recibido de Dios bendición, ¿ahora qué? Bendice a Dios. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor. Wow, y es una oración pública delante de todo el pueblo. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, que hemos hablado un poquito de eso, y la gloria proceden de ti. No vas a buscar las riquezas están dentro de ti. A ver si puedo terminar, porque ya veo que me está avanzando mucho el tiempo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Si Él domina sobre todo, yo que soy uno con Él, domino sobre todo. Si las riquezas son de Él, Ageo 2:9 dice, mía es la plata, hablando Dios, mía es la plata, mía es el oro. La gloria postrera será mayor
que la primera. Así que nos está enseñando aquí, porque recuérdese algo que en esta mañana me desperté como a las 4 de la mañana y no podía dormir ya, entonces me puse a orar y a orar y a orar. Cuando me di cuenta eran ya las 5:30 de la mañana, pues me levanté, entonces me quedé orando en la cama y me levanté para seguir en la oficina orando y de todo. Y me llegó esto tan fuerte: Dios y yo somos uno, y todo esto es de Dios. Por tanto, la autoridad, la fe, la riqueza, la gloria, como es de Dios y yo soy uno en Cristo Jesús, también lo tengo. Eso me llegó a la cabeza y Dios, en un momento me dio cierto temor diciendo: Dios mío, estaré blasfemando con esto, porque todavía a veces le quedan algunas partículas de legalismo en mi mente todavía, en esa inconsciente ahí metidos están. Y me puse, Señor, y el Señor me hablaba y me decía: es para que aprendas a andar como lo que eres. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? Está en el antiguo pacto. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido, de lo que he recibido, te doy. De lo que yo he recibido en conocimiento de la palabra en este momento, en riquezas de conocimiento bíblica, espiritual, doy. No me guardo nada. Un pastor me dijo: mira, Arnoldo, es que enseñas todo lo que aprendes. No puedo guardarme nada. No guardo nada. Lo que aprendo y me llegó, lo entendí, lo enseño para que lo disfruten. Pues esa es mi vocación, enseñar lo que recibo del Padre. Y no solamente riquezas de conocimiento bíblico, económico, también he dado a Dios. Pero bueno, seguimos. David y su pueblo adoró, bendijo a Dios en agradecimiento, honrando con una parte de lo que Dios les había dado. Voluntariamente, si usted lee ese pasaje, léase ese pasaje desde el verso 1, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 1, que el mismo David de su tesoro saca para darle al Señor, porque dice que amaba la casa de Dios. Sí, lo que se estaba dando en una ofrenda para levantar casa a Dios. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Casa de Dios era un local, un edificio, una tienda. Ahora nosotros sabemos que la casa de Dios somos nosotros, pero nosotros también damos para tener un lugar donde congregarnos para recibir la palabra de Dios. Ahora, esta justicia es una vida de fe. En Gálatas capítulo 3, versos 6 y 9. Es otra bendición. La bendición de una vida de fe. Sí, tuvo fe para recibir la justicia de Dios, pero no se quedó ahí. Ese es el asunto que hay con muchos cristianos, que ejercen fe por algo y lo reciben. ¡Wow! Se manifiesta. ¡Aleluya! Pero después, hasta que tenga otra necesidad o hasta que haya otro problema, ejerce fe. No, debemos de aprender a tener una vida de fe, un estilo de fe. ¿Fe qué? En la justicia de Dios.
La justicia de Dios es Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versos 6 y 9. Así Abraham creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios. Dios te dice, tú eres justo. Por tanto, como eres justo, por gracia, gratuitamente, esa justicia produce salud física, produce renovación física, produce riquezas, pero también produce fe. Lo dice Romanos capítulo 1, verso 17, que recibimos la justicia de Dios por fe y para fe, para continuar en fe. Sabed, dice, así Abraham creyó a Dios. Vamos a creerle lo que Dios dice. Y le fue contado por justicia, porque creyó a Dios. ¿Qué estamos haciendo ahora? Creyendo a Dios lo que nos está enseñando. Y si Él dice que la justicia de Dios produce en mi vida estas cosas, lo voy a creer. No importa lo que veo, no importa lo que siento, no importa lo que me digan negativamente, no importa lo que digan mis pensamientos negativos, yo voy a declarar lo que declaró mi Padre Celestial, que en Cristo Jesús soy la justicia de Dios. Por tanto, esa justicia de Dios, dice la palabra, produce estas bendiciones que estoy viendo. Oiga, y quiero decirte algo, porque algunos dicen, es que hablar de riquezas económicas no es espiritual. Es sumamente espiritual. Cuando demos un estudio acerca de las parábolas de Jesús, cuando habló de finanzas, ¿por qué fue que habló de finanzas? Las situaciones económicas, si podemos leer en el capítulo 26 de Génesis, dice cuando Isaac salió del lugar donde estaba, dice, porque había una gran hambre. Sí, siempre ha existido esos momentos, esas épocas donde hay situaciones tan difíciles, tan de escasez, pero lo tremendo es que Dios siempre, igual a su padre, Abraham salió y fue a Egipto, en la cual, ¿por qué? Porque había gran hambre donde estaba. Pero Dios siempre les ha suplido. Y sobrenaturalmente, extraordinariamente. Seguimos. Saber, conocimiento, revelación. Saber, por tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estoy hablando en Gálatas capítulo 3, verso 6, que ya lo vimos en Gálatas capítulo 3, verso 29. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, usted y a mí, a los que no son judíos. Voy a leerlo y voy a quedar ahí porque se me fue el tiempo. Lo veremos el próximo domingo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, le dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que somos de fe somos bendecidos. Ya fuimos bendecidos. Efesios capítulo 1, verso 3. Pablo dice, doy gracias al Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No estamos aprendiendo acerca de la justicia de Dios para ser bendecidos. No estamos aprendiendo acerca de la justicia de Dios para ser justificados. Estamos aprendiendo que en Cristo Jesús fuimos justificados. Por tanto, esa justicia nos ha bendecido con toda bendición, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos, fortalecernos en esa fe. Creerle a Dios que es justicia.
No solamente perdón de pecados, que es una bendición, que lo produce la justicia. Que nacimos de nuevo y no hay pecado en nosotros. Esa es una bendición de la justicia de Dios. Pero también lo que nos ha enseñado, que nos ha redimido de toda maldición, eso es bendición producida por la justicia de Dios. Amados hermanos, como les dije, se me fue el tiempo. Quisiera entrar más, pero los veremos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Medita en esta palabra. Aprenda de esta palabra. Reciba esta palabra. Escucha el consejo de Dios y vas a ver tu vida transformada, porque lo que cambia tu vida es el evangelio de la gracia, de justicia y del reino. Bendecidos, amados hermanos.